Hola, bienvenidos a un nuevo video de Paideia Destinos y Cultura, donde les mostramos la historia cultural del mundo a través del viaje. Existe la lista de maravillas del mundo antiguo, existe la lista de maravillas del mundo moderno y existe mi lista de lugares que creo que hay que ver antes de morir. Aquí solo les voy a mostrar 5, todos ellos incluidos en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a trasladarnos por distintos puntos del planeta y por supuesto por distintas culturas. Soy Juliana Hurtado, acompáñenme. Incrustada en la Turquía contemporánea encontramos a Éfeso, cerca de las ciudades modernas de Selçuk y de Kusadasi. Éfeso era una de las 12 ciudades jónicas del Egeo y una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Aunque empezó siendo un poblado y después ciudad griega, fue con los romanos cuando alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en la capital de la provincia asiática con casi 250.000 habitantes y un centro de comercio y espiritualidad por la que han pasado personajes como Heráclito, Alejandro Magno, Cleopatra, Marco Antonio, César, la Virgen María y los apóstoles Juan y Pablo. Su situación estratégica como puerto en la antigüedad la hizo objeto de disputas y conquistas, pero a lo largo del tiempo el mar retrocedió, con lo cual la importancia como puerto se relegó y la ciudad perdió su motor económico y relevancia. La Vía Arcadia, una importante calle comercial con tiendas y galerías comerciales, solo conserva de manera casi intacta las losas de mármol con que se pavimentó y algunas de sus columnas. Es la calle principal que nos lleva hacia la Biblioteca de Celsus y posteriormente al teatro. La Biblioteca de Celsus, uno de los edificios más emblemáticos y símbolo iconográfico de esta joya arqueológica. Conservamos prácticamente solo la fachada, que tiene 3 puertas y 3 ventanas por las que se podía aprovechar la luz en las salas de lectura. En esta hermosa fachada vemos las estatuas de Enoia, la reflexión, de Sofía, la sabiduría, de Arete, el valor, y de Episteme, el conocimiento. En esta biblioteca se llegaron a albergar casi 12.000 volúmenes. Dicen las malas lenguas que a través de las salas del interior se podía acceder por un pasadizo secreto al prostíbulo del pueblo. Pero sigamos pensando mejor que los hombres que acudían allí lo hacían por amor al conocimiento. Dicen los guías también que esta losa de mármol es el primer anuncio publicitario de la época, ya que tiene grabado una huella y un corazón indicando el camino hacia lo que sería el corazón de una mujer, que en este caso estaría esperando en el prostíbulo cercano. No deja de ser curioso. Después de pasar la puerta de Maceo y Mitríades, una espectacular puerta que conduce a la vía de los Curetos, encontramos el anfiteatro de dimensiones colosales y con capacidad para 25.000 personas. Con una acústica perfecta, albergaba foros de discusiones, obras de teatro, luchas de gladiadores y todo tipo de espectáculos. Éfeso hay que recorrerlo despacio y con los ojos bien abiertos, pues hay detalles por todas partes. Templos, edificios administrativos, mosaicos, casas residenciales, baños y los famosos inodoros públicos. La ciudad sigue en estado de excavación, eso quiere decir que cada vez que vayamos encontraremos algo nuevo, ya que falta muchísimo por sacar a la luz. Nos trasladamos a la India, a uno de los sitios que en mi opinión no debe faltar nunca en un viaje a este país. Los templos hinduistas de Khajuraho, o los templos del Kama Sutra. Son famosos por la gran cantidad de escenas eróticas, muchas de ellas del Kama Sutra e imposibles. Construidos durante el periodo de la dinastía Chandela, entre los siglos X y XII, originalmente eran 80 templos, hoy en día solo nos quedan 22, pero suficientes para disfrutar uno de los espectáculos artísticos más impresionantes de la India y yo diría que del mundo. Las esculturas de estos templos no solo representan motivos eróticos de lo más explícito y a veces difícil de interpretar, sino que también hay motivos florales, animales o vida de la corte. Cuando la dinastía Chandela entró en decadencia, este complejo se fue cayendo en el olvido y fue absorbido por la selva, y esto lo salvó de las destrucciones del Imperio Mogol. En 1840 fue descubierta por un capitán inglés y fue recuperada. Existen distintas teorías sobre por qué se construyeron estos templos. Una de ellas afirma que se trataba de enseñar el Kama Sutra a los más jóvenes y otros que son un homenaje al amor y matrimonio entre Shiva y Parvati.
El hinduismo no tiene ese sentimiento de culpa hacia el erotismo y al desnudo que sí tiene, por ejemplo, el judeocristianismo. Por eso es común encontrar sugerentes figuras de bailarinas en los templos hinduistas o budistas, pero así de explícito como en Khajuraho, ninguno. Este es único. Además de la perfección de las esculturas, la infinidad de detalles, la armonía y dimensiones del templo lo convierten en un conjunto estético impresionante. No solo se encuentran templos hinduistas, sino también jainistas, y podemos dividir el complejo entre zonas: zona oeste, zona este y zona sur. La zona oeste se considera el núcleo más importante, destacando el templo Kandarija Mahadev, con más de 30 metros de altura y casi 1000 estatuas. También tenemos el templo Lakshmana, dedicado a Vishnu. Cuando vaya a la India, aléjese un poco de las zonas más turísticas y llegue hasta Khajuraho, que no se va a arrepentir. Persépolis es más que una razón de peso para viajar a Irán al menos una vez en la vida. Su nombre significa Ciudad de la Paz, fundada por Darío I en el 518 a.C. como centro ceremonial del gran imperio persa. La escalera de Persépolis es el principal acceso al complejo, una espectacular escalera que sigue fascinando a los visitantes 2500 años después de su construcción. A lo largo de la escalera podemos deleitarnos con las figuras esculpidas que representan a todos los hombres de todas las razas que se dirigen a la puerta de las naciones con ofrendas para el rey. Nada más por ver esta escalera ya vale la pena viajar a Irán. La Puerta de las Naciones es un pórtico levantado por Jerjes como un monumento a todos los pueblos que estaban bajo control persa. De esta puerta sobreviven los 2 toros alados con cabeza humana llamados Lomus, una divinidad de origen asirio. La Padana de Darío es una sala hipóstila usada como salón de audiencias del rey de Persia. Hoy solo nos quedan 14 columnas de las 72 que originalmente estaban. Miden más de 20 metros de altura, repartidas en un espacio de 12.000 metros cuadrados, que sin duda era la joya del Palacio Imperial. A lo largo del complejo encontraremos palacios, muros, columnas, esculturas, pórticos que siguen mostrando el esplendor de uno de los imperios que llegó a dominar medio mundo, incluso hasta las puertas de Grecia. Persépolis encontró su final de la mano de Alejandro Magno, que se dice ordenó el incendio y su destrucción en el año 330 a.C. Para algunos es una explicación poco probable, pero lo que sí es cierto es que Alejandro dio fin a 2 siglos de esplendor persa con la dinastía aqueménida. 2000 años después, en octubre de 1971, el controvertido Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, celebró en este lugar los 2500 años de monarquía persa con una ceremonia que podríamos decir algo fastuosa y extravagante, con un costo estimado de unos 300 millones de dólares. Y allá fueron a parar todos los gobernantes y figuras de los principales países del mundo. Un hecho bastante controvertido y polémico que consolidó la oposición al régimen del Shah. Con la Revolución Islámica de 1979 en Irán, el nuevo régimen islamista pretendió borrar cualquier referencia a la monarquía persa, llevando a un grupo de fanáticos con bulldozers que llegaron hasta Persépolis para arrasarla. Afortunadamente para el mundo, la intervención del gobernador de la provincia de Fars y de los habitantes de Shiraz logró salvar esta joya para el mundo. Este lugar no solo tiene importancia histórica, sino también artística. La cantidad de elementos del culmen de arte persa se combina con estilos babilonios, egipcios y hasta griegos. La espectacularidad de este complejo le han dado un lugar privilegiado dentro del patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Para terminar la visita a Persépolis, yo les recomiendo visitar el museo, que contiene piezas arqueológicas de valor incalculable. Encontramos tablillas de escritura cuneiforme, relieves de Ahura Mazda y lo más impresionante es la recreación del palacio de Darío I. Sin embargo, las piezas más espectaculares recuperadas de las excavaciones se encuentran en los museos de Londres y París. Y ya estando allí, no se puede dejar de ir a Nas el Rustam, a pocos kilómetros, donde podremos ver los impresionantes mausoleos de los reyes persas Darío I, Jerjes, Atarjerjes y Darío II. Estas tumbas excavadas en la roca de la montaña nos muestran bajorrelieves históricos. También destaca el cubo de Zoroastro como muestra de la religión del imperio persa. A Abu Simbel, en Egipto, se puede llegar desde Asuán, en el territorio nubio,
casi en los confines con Sudán. Esta espléndida y grandiosa construcción la hizo el faraón más importante de la historia egipcia. El templo se dedicó en teoría a la triada Amon-Ra, Harmaquis y Ptah, pero en realidad fue erigido para dar gloria eterna a Ramsés II el Grande. Abu Simbel no solo es uno de los templos más hermosos de Egipto, sino que es también el símbolo de la gigantesca obra de salvamento de todos los templos nubios amenazados por la creación del lago Nasser. Si Abu Simbel era el más bello y el más grandioso de los templos de Nubia, era también el más difícil de salvar a causa del material con que se lo había construido, del lugar y de la estructura con que fue concebido. Y sin embargo, la voluntad del hombre, unida a los progresos y prodigios de la tecnología, logró salvar el templo con uno de los más fantásticos trabajos de desmantelamiento y reconstrucción que jamás la arqueología había vivido. Así que el templo que vemos ahora es el que millares de obreros e ingenieros trasladaron en 1962 a 65 metros más alto y 200 metros más alejado. El lugar original del templo se halla ahora debajo de las aguas del lago Nasser. Abu Simbel está compuesto por el templo mayor de Ramsés II y uno más pequeño, pero también hermoso, que mandó a construir para su amada esposa Nefertari. Es la Meca meridional de los viajeros que remontan el Nilo. Estuvieron sepultados en la arena por milenios hasta que el explorador suizo Johann Burckhardt en 1813 y el coleccionista de antigüedades italiano Giovanni Belzoni lograron desenterrar sus fachadas y penetrar en ellas después de permanecer intactos miles de años. En el templo mayor, 4 colosales estatuas sentadas en grupos de 2 presiden la fachada. Son uno de los principales íconos del antiguo Egipto y representan a Ramsés II sentado, vestido con faldellín, tocado con el nemes y con su ureus en la frente, la barba postiza y la doble corona del Alto y el Bajo Egipto. Para entender esta simbología de poder en Egipto, yo les recomiendo mucho nuestro curso virtual Historia del Antiguo Egipto que pueden encontrar en la descripción del video. Las estatuas miden más de 20 metros de altura desde la planta de los pies hasta la corona. La frente del rey mide 59 centímetros, la nariz 98 centímetros y la cara tiene 4.17 metros de ancho. Lo primero que transmite esta gran fachada cuando uno la ve por primera u 11ª vez es una abrumadora impresión de poder. En el interior encontramos la sala hipóstila del templo, que está decorada con la propaganda de la batalla de Kadesh, que como ya habíamos dicho en otro video, terminó en tablas, pero que los egipcios insisten en representar como una gran victoria. También encontramos otros logros militares de Ramsés, por supuesto, y esta sala está definida por las enormes estatuas del faraón. 2 filas de 4 pilares, cada una delimitan el pasillo central. Las estatuas del lado izquierdo tienen la corona blanca del Alto Egipto, mientras que las del lado derecho presentan la doble corona. Es impresionante la serenidad que transmiten las estatuas egipcias y estas no son la excepción. A 65 metros de la puerta de entrada en el corazón de la montaña se llega finalmente al santuario, el lugar más íntimo y secreto del templo, que es un pequeño recinto de 4 metros por 7. Aquí se encuentra la estatua de Ramsés II divinizado, sentado junto a la triada de Ptah, Amon-Ra y Harmaquis. Ya algunos estudiosos en el siglo XIX habían advertido que el templo estaba construido según un esquema muy bien preciso. François Champollion fue el primero en notar el fenómeno que luego sería definido como el milagro del sol. 2 veces al año, en los días equinocciales, a la hora del alba, el sol penetra en el templo, recorriéndolo en toda su longitud e inundando de luz las estatuas de Amón, Harmaquis y del faraón. Lo realmente curioso es que Ptah jamás es iluminado por los rayos del sol. Claro, en efecto, Ptah es el dios de las tinieblas y por eso es que no es iluminado nunca. Otros 8 recintos menores se abren hacia los lados, en donde se depositaban los tributos de los nubios. El templo de Hathor, que el faraón quiso dedicar a su esposa favorita y más amada de todas, Nefertari, se encuentra a la izquierda saliendo del templo grande. Jamás en el Egipto faraónico la esposa de un rey había sido representada en la fachada de un templo con una estatua alta como las de su regio consorte. Ramsés hizo excavar este templo de pequeñas proporciones y extrema armonía. Las 6 estatuas de 10 metros de altura, con la pierna izquierda ligeramente adelantada, parecen querer librarse de la roca para encaminarse hacia la luz. Nefertari está representada como Hathor, con los cuernos de la vaca sagrada, el disco solar y 2 plumas.
El interior es un recinto casi cuadrado con 6 pilares dispuestos en 2 hileras. Debajo de la cabeza de la diosa Hathor se observan escenas con Nefertari y Ramsés. Y por supuesto también en las paredes de esta sala con las aventuras bélicas de Ramsés. La Plaza Roja de Moscú es tal vez la plaza más famosa de Rusia y su nombre no tiene nada que ver con el comunismo, sino más bien de la palabra del ruso antiguo que significaba bonita y al mismo tiempo roja. Así que realmente se llama Plaza Bonita y ha sido testigo de la historia rusa. Construida por Iván III en el siglo XV, con el paso del tiempo ha sido mercado, lugar de ejecuciones, de conciertos, lugar de encuentro peatonal de moscovitas y turistas y escenario de desfiles militares que desde la época soviética intimidan al mundo. Y aunque es un sitio de gran trascendencia histórica, la plaza forma un complejo excepcional con los edificios que la rodean. Tenemos el Kremlin, que significa fortaleza o ciudad fortificada. En Rusia hay más de 20 Kremlins, pero el de Moscú es el más importante, representando al gobierno de Rusia. El Kremlin fue residencia de los zares y hoy es el despacho del presidente. Los edificios presidenciales y administrativos no son visitables. En el Gran Palacio del Kremlin es donde el presidente realiza las recepciones oficiales. Este sí es visitable solo en el caso de que se cuente con una invitación oficial o se contrate un tour privado bastante costoso. El Palacio Estatal del Kremlin se utiliza como escenario para el Ballet del Kremlin, una de las mejores compañías de ballet de Rusia. También encontramos la Armería, en cuya exposición encontramos objetos de arte de Rusia y Europa desde el siglo V hasta el XX, como por ejemplo los famosos huevos Fabergé. También encontramos carruajes reales, coronas, trajes de los zares y el fondo de diamantes, una de las exposiciones de diamantes más importantes del mundo. En el Kremlin finalmente también encontramos la plaza de las catedrales, los jardines de Alexander y la tumba del soldado desconocido. Uno de los mayores atractivos de la Plaza Roja es el mausoleo de Lenin. El líder de la revolución bolchevique reposa aquí momificado, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos turísticos de Rusia. Este mausoleo incorpora elementos de mausoleos de la antigüedad, y aunque algunos rusos quieren que el cuerpo de Lenin sea enterrado, Putin ha dicho que seguirá ahí hasta que haya una gran mayoría de rusos que así lo deseen para evitar que sea un tema de división de la sociedad. En la visita al mausoleo, antes de entrar, se pasa por delante de la necrópolis de la muralla del Kremlin, en la que están enterrados personajes históricos como Stalin, Chernenko, Brezhnev, Yuri Andropov y el astronauta Yuri Gagarin. La Catedral de San Basilio es todo un ícono de la ciudad y de toda Rusia, como demuestra la inconmensurable iconografía de esta iglesia que fue construida entre los años 1555 y 1561 por orden del zar Iván el Terrible. Ha resistido incendios, la invasión de Napoleón e incluso estuvo a punto de la demolición en época soviética porque supuestamente entorpecía los desfiles militares. Este templo ortodoxo representa la típica arquitectura rusa con sus cúpulas en forma de bulbo y se mezcla de colores. Cuenta la leyenda que el zar Iván dejó ciego al arquitecto de la catedral para evitar que la replicara en otra parte. Pero parece que hace parte de una fabulación contra Iván el Terrible, ya que se registró la participación del mismo arquitecto en el Kremlin de Kazán. En la visita a la Plaza Roja también se debe visitar la Catedral de Kazán, el Museo Estatal de Historia de Rusia, el Museo de la Gran Guerra Patria de 1812, que fue la guerra contra Napoleón, y las famosas galerías GUM. También vale mucho la pena hacer una visita nocturna y ver la iluminación. Ya que se podría hacer todo un barrido de la historia de Rusia, hace parte de mi lista de lugares a visitar. Estos son 5 lugares que he tenido la fortuna de conocer a través de los viajes culturales de Paideia. Eventualmente también voy a hacer otro video sobre sitios que a mí me gustaría conocer y que aún no he ido. ¿Y a ustedes qué lugares les parece imperdible o que hay que ver antes de morir? ¿Están de acuerdo con la lista que hice yo hoy? Déjenme sus comentarios y sus respuestas abajo y no olviden darle like al video si les gustó y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Toda nuestra información sobre cursos y viajes culturales la pueden encontrar en nuestra página web. Muchas gracias por estar ahí. Hasta un próximo video.